Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de vosotros. Les saluda Random Ortiz. El día de hoy vamos a ver un video sobre el cual vamos a alertar a todos los hermanos de este mundo sobre las cosas que se van a dar en los próximos días. Este video lo he denominado el tiempo del fin. El tiempo del fin no estará marcado por profecía alguna de que se han dado en el planeta Tierra a través de la historia. El fin del mal, hablemos así, es el tiempo del fin del mal, es decir, del gobierno de Satanás en el planeta Tierra, del dominio de Satanás y de las huestes celestiales de maldad sobre los hombres. Ese es el fin. El fin no es del planeta Tierra, ni tampoco de la humanidad, pero muchos seres humanos definitivamente van a morir porque Satanás tiene implementado varios planes para acabar con la humanidad, que no quede ni un ser humano vivo. Entonces Dios ha venido simplemente a salvar a los hombres, y aquí les vamos a describir todos los eventos que se van a producir en los próximos años, para que estemos pendientes, para que estemos alertas, para que estemos monitoreando los diferentes acontecimientos que se van a producir de aquí en adelante. El Señor, nuevamente, como hace 2000 años atrás, va a volver a predicar con sus discípulos en los 4 cantones de la tierra, para juntar a su pueblo, para juntar a sus escogidos, para juntar todas aquellas almas que fueron esparcidas sobre el mundo entero. Muchas almas de las ovejas perdidas del pueblo de Israel están en Rusia, están en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en la China, en Japón, por todo el mundo. Y el Señor entonces, con sus discípulos, volverá a predicar y a juntar a su pueblo para formar su reino por perpetuidad. Bien, entonces el fin del mundo no se va a dar conforme los diferentes actores sociales, políticos o religiosos de este mundo lo han concebido. No se va a dar ni se dará de acuerdo a las profecías de Nostradamus, ni con los incas, ni a las profecías de los aztecas, ni de los mayas, ni según las profecías de los testigos de Jehová, de los gnósticos, de los Illuminatis y de todos los grupos religiosos de este mundo. El tiempo del fin se dará cuando Dios lo ordene, y ni siquiera nosotros, que somos parte de su pueblo, conocemos la hora y la fecha señalada, pero sí sabemos cuándo se va a producir y conocemos las condiciones que se van a dar para poder estar en alerta. La última prédica al Señor, cuando decimos del Señor, nos estamos refiriendo a Jehová Dios. Jehová Dios, para poder predicar a las almas, a todos los seres, a las almas que están viviendo en los diferentes seres humanos, también tiene que materializarse. Y en este caso se ha materializado con un templo que se llama Jonás, es decir, un cuerpo físico. El cuerpo físico del cual el mismo Señor, hace aproximadamente 2000 años atrás, ya nos dejó su nombre de cómo va a ser de Jonás. Entonces hoy el día el Señor Jehová Dios volverá a predicar al mundo entero a través de su templo Jonás. El Señor ha traído a este mundo 70 ángeles que moran en los diferentes israelitas congregados ya desde hace algunos años atrás, quienes por medio del cumplimiento de la ley han venido limpiando sus cuerpos físicos, han venido luchando contra el pecado, contra Satanás, para que puedan estos cuerpos ser útiles para los propósitos de Dios. De toda la hermandad que existe a nivel mundial saldrán los 70 escogidos del Señor. Y estos 70 discípulos son los que acompañarán al Señor en la última prédica en los 4 cantones de la tierra.
En el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, dice el Señor, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hace 2000 años atrás, las enseñanzas han sido visibles para todos los hombres, y es bien claro lo que nos dice de que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, está bien claro la escritura desde hace 2000 años atrás. Entonces, el Señor con sus discípulos saldrán por el mundo entero para predicar la ley de Dios, para predicar el arrepentimiento, para predicar el perdón de pecados, para llamar a los seres humanos a convertirse a Jehová Dios, a volver a Jehová Dios, porque ninguno de los seres humanos sirve a Dios, sino todos los seres humanos sirven a Satanás, son prisioneros de Satanás, esclavos de Satanás, esclavos del mal, esclavos de la impiedad, esclavos de la injusticia, esclavos de la muerte. Y el Señor ha venido nuevamente ahora para ofrecerles al mundo, tenderles sus dos brazos, sus dos manos y decir: hijo, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres en este mundo? Hoy ha venido de nuevo el Señor a salvar a todos aquellos quienes creyeron en Él. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, seremos salvos solo si creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios tiene dos nombres, el nombre espiritual y el nombre material. El nombre espiritual es Jehová Dios o Yahweh, o más conocido como Jesucristo. Ese es el nombre espiritual del Señor. Pero el nombre físico, que nos lo dejó dando hace aproximadamente 2000 años atrás, es Jonás, es Ezequiel Jonás. Entonces, este es el nombre del templo del cuerpo físico, y cuando el Señor habita en un cuerpo físico, toma ese nombre, es decir, el nombre físico de Jehová Dios en el planeta Tierra es Ezequiel Jonás, aunque su nombre sempiterno sigue siendo Jehová Dios o Jesucristo. Entonces, el nombre del unigénito Hijo de Dios es Ezequiel Jonás. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 24. Dice el Señor: Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Entonces, lo hemos demostrado de que en Ezequiel mora Jehová Dios, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 29 y 30. Dice: y juntándose las gentes a él, comenzó a decir: esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así será el Hijo del Hombre a esta generación. Es decir, el nombre que nuestro Señor nos dejó aproximadamente hace 2000 años atrás es Jonás, de tal manera que se ha cumplido la profecía, se ha cumplido lo que el Señor nos lo dejó establecido. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el nombre del unigénito Hijo de Dios es Jonás, y este es el nombre al cual debe convertirse toda la humanidad. Probablemente muchos de vosotros estéis pensando
en que Jehová Dios, y tú vas a orar a Jehová Dios y en el nombre de Jehová Dios serás salvo, pues no lo será salvo ninguno. Ninguno será salvo en el nombre de Jehová Dios, ninguno será salvo en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Serán salvos solo en el nombre de Jonás, porque esta es la señal, esta es la regla, esta es la ley que ya el Señor la dejó poniendo para estos tiempos. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice el Señor: y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cuál nombre? No es el nombre de Jehová, o no es el nombre de Jesús ni Jesucristo. El nombre por el cual todos los seres humanos serán salvos es Jonás, Ezequiel Jonás. En este nombre seremos salvos todos aquellos quienes creamos. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que hizo Dios por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Aquí confirmamos lo que hemos dicho, de que fue Jehová Dios el que hizo todas las obras por medio de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno fue el Cristo, el templo, fue Sión, fue el Mesías, pero este templo fue utilizado por Jehová Dios para por medio de Jesús hacer las obras. Hoy, a este año, al presente año, el Señor ha vuelto a hacer lo mismo. Es decir, Jehová Dios utilizará el cuerpo de Jonás para volver a hacer las maravillas, prodigios y señales que ya hizo hace 2000 años atrás. Entonces Jehová Dios mora en el corazón del Señor Ezequiel Jonás. Así como sucedió hace 2000 años atrás, así sucederá ahora también. Jonás es el príncipe Israel, Cristo o Sión, son varios nombres para un mismo templo, para un mismo cuerpo físico. El Señor Ezequiel Jonás Atacuizimolina no es un cuerpo físico que proviene de un matrimonio, de un padre y una madre terrenal. Es hecho por las manos de Jehová Dios y este templo, y lo hizo para habitar él. Entonces vamos a leer el libro de Isaías capítulo 43, versículo 15. Isaías 43, versículo 15, dice el Señor: yo Jehová, santo vuestro, criador de Israel, vuestro rey. Entonces Israel es un príncipe, es un ser, no es el país de Medio Oriente conforme muchos lo aclaran, no, se refiere a un príncipe aquí, él es Israel. Pero vamos a ver quién es Israel. El libro de Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice la Sagrada Escritura: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Quiere decir que el único hijo de Jehová Dios en este planeta Tierra es él. Él es Israel y por lo tanto es el primogénito, el primero de entre todos los varones. Eso significa. Y vamos a ver quién fue el primogénito hace 2000 años atrás. El libro de Mateo capítulo 1, versículo 25, dice la Sagrada Escritura: y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces Jesús hace 2000 años atrás también era conocido como el príncipe Israel o Israel. Y la señal de la venida que nos dejó nuestro Señor Jesucristo o Jehová Dios hace 2000 años atrás fue la señal de Jonás. Es decir, que cuando el profeta Jonás esté en la tierra predicando la ley y todas las leyes que Jehová Dios ordenó a Moisés en el monte de Sinaí, cuando vuelvan a repetirse en Occidente, entonces esa es la señal de la presencia de Jehová Dios en el planeta Tierra. Entonces podemos estar confundidos y decir que Jehová Dios mora en el cielo, pero no sabemos qué es el cielo. Vamos a ver dónde mora Jehová Dios. Joel 2:27. Joel 2:27, ¿qué nos dice? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esto significa que Jehová Dios, el Hijo amado del Padre, mora en el templo en un cuerpo físico llamado Jonás, o que también es conocido como Israel, el Cristo o Sión. Entonces alertamos al mundo entero de que Jehová Dios está en la tierra,
Jehová Dios de nuevo ha vuelto al mundo para predicar sus leyes, y Jehová Dios mora en medio de Jonás, tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó enseñando hace aproximadamente 2000 años atrás. Los discípulos del Señor ahora en esta venida no son 12, sino son 70. Dentro de esos 70 están los 12 discípulos del Señor, que son los mismos 12 hijos del padre Jacob. Y esos 12 discípulos del Señor son Elías, Eliseo, Juan, Pedro, Daniel, Ezequiel y todos los profetas que has leído en la Sagrada Escritura. Ellos de nuevo están en la tierra. Dios los trajo para hacer su obra. Dios los trajo para predicar el Evangelio en este mundo tenebroso lleno de oscuridad, para enseñarle al ser humano a guardar las leyes de Dios, para enseñarle al ser humano cuál es su realidad. Y la realidad es de que ninguno de nosotros pertenecemos a Dios. Todos nosotros somos esclavos del mal. Por eso es que Dios viene por nosotros, por todos los seres humanos. Y hoy Jehová Dios ha vuelto a hacer ese gesto amoroso para con la humanidad, para volver de nuevo a mostrarle al mundo su ley, el camino para encontrar la vida, el camino para encontrar la felicidad, el conocimiento, la sabiduría, el progreso. Eso es Dios. En la tierra no hay progreso, en la tierra no hay paz, en la tierra no hay justicia, en la tierra no hay amor, y no hay todas estas cosas porque Jehová Dios no gobierna este planeta. Todas estas cosas volverán al planeta Tierra ahora que Dios de nuevo ha traído su ley. Entonces, los discípulos que el Señor tiene ahora son 70. De esos 70 son los escogidos, los que han sido sometidos al horno de fuego. Son aquellos que fueron tentados por Satanás día y noche, y aquellos quienes derrotaron a Satanás. Son aquellos 70 discípulos con los cuales Satanás no pudo. Son aquellos discípulos que fueron fieles al Señor. Estos 70 discípulos son los que saldrán a predicar por el mundo entero. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. El libro de Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Con lo cual confirmamos lo que hemos dicho, de que cuando el Señor haya recibido la orden, y todos los 70 discípulos hayan recibido la potestad de lo alto, entonces saldremos a predicar en el mundo entero. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 17 al 20. Dice: y será en los postreros días, dice Dios, postreros días es hoy, es ahora, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas de aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Entonces el tiempo ha llegado, el tiempo llegará en los próximos días, en los cuales el Señor derramará su espíritu sobre los hermanos israelitas. Existe una confusión en las diferentes religiones del mundo, creyendo
de que Dios ha derramado su espíritu en ellos, pero no es cierto. Jehová Dios solo derrama su espíritu en los israelitas, y los israelitas del nuevo pacto son todos aquellos quienes siguen a Israel, a Jonás. Solo nosotros tenemos el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios es un espíritu fuerte. Él es el que nos guía, nos cuida y nos instruye. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice el Señor: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso significa que estos 70 hermanos en donde viven las almas que les comenté anteriormente, recibirán el poder y la potencia de Jehová Dios, tal como sucedió hace 2000 años atrás. Entonces, esta es la tarea de los hermanos, que es la de predicar el mundo. Y los hermanos se vienen santificando en diversas partes del mundo. En este caso, vamos a ver aquí en donde los hermanos en los diferentes asentamientos vienen alabando a Dios. Esta es la ofrenda quemada, el holocausto, lo que Jehová Dios ordenó por perpetuidad. Y aquí están los levitas quienes son los únicos que deben recibir el diezmo, presentando el pan para Jehová Dios, el cordero sazonado, el cordero preparado por hombres que están en santidad. Entonces, todos aquellos hermanos que están guardando los 10 mandamientos y que los han cumplido, de entre de ellos saldrán los 70 discípulos con los cuales Dios realizará la última prédica a la humanidad. En uno de los asentamientos, conocido como Alto Monte Israel, allá existen miles de hermanos de todas las nacionalidades, de todas las naciones del mundo, congregados y adorando al Dios Altísimo. Allá están santificándose los seres humanos, allá están aprendiendo el culto, la ley del Dios vivo. De entre estos hermanos, de todos estos hermanos, saldrán los 70 discípulos. Y de estos lugares y de estos sitios serán arrebatados los hermanos en las naves de Jehová Dios, aquellas naves que Jehová Dios ya están en camino hacia la tierra. En esas naves serán arrebatados y serán trasladados al huerto del Edén, el mundo que Jehová Dios creó para Adán. Aquí tenemos en Cieneguilla el templo central. De aquí a unos 20 metros mora Jehová Dios. Ahí está Jehová Dios. Aquí tenemos los hermanos levitas, los hermanos sacerdotes, presentando las ofrendas al Dios vivo, al Dios Altísimo. Y este culto se ha venido realizando en este mundo desde el año de 1955. En el año de 1968 se hizo público y en 1969 se publicó la ley. Entonces el Señor ha estado en la tierra desde el año de 1968 enseñando su ley a todos los seres humanos. Entonces este es el pueblo, esos son los ángeles que Dios trajo a la tierra para guardar sus mandamientos y a través de ellos predicar los 4 cantones de la tierra. Hay muchos hermanos que vienen confundidos, que dicen que son los ángeles que van a venir en el cielo en figura de ángel y van a predicar los 4 cantones de la tierra. No, eso no es verdad. Esos ángeles viven en hombres como nosotros, y ahí están los ángeles del Señor, quienes realizarán la última prédica. El Evangelio de salvación es la ley real. El Evangelio eterno debe ser predicado nuevamente en los 4 cantones de la tierra. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 4 y 6 y 7, dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de aguas. Entonces, este evangelio que tenía que ser predicado
en los tiempos del fin se denomina la ley real. Libro de Santiago capítulo 2 versículo 8 dice: si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Todo aquel que cree en la ley real de Jehová Dios simplemente se ha acogido al segundo pacto que Jehová Dios iba a realizar con los hombres al final de los tiempos. Libro de Hebreos capítulo 8 versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, después de aquellos días de oscuridad, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Recibida la orden, entonces los discípulos del Señor predicarán con la ley que vuestros ojos ven, con el testimonio del postrer Moisés, Ezequiel, Atacus y Gamonal, y con el Cristo, Ezequiel, Jonás, Atacus y Molina. Entonces, por medio de la ley saldrán a predicar de pueblo en pueblo, de nación en nación, de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, para escoger a todos los hijos del Señor. Esta prédica final, que tiene que ser el Señor y sus discípulos, es para mostrar al mundo, porque el mundo no cree, porque el mundo es ciego, porque el mundo es sordo, entonces no ve, ni tampoco puede escuchar. Cuando me refiero a que no ve y no escucha, me refiero al alma, porque el alma ha sido cegada, porque el alma está secuestrada por miles de espíritus de maldad. Entonces el Señor tiene que hacer de nuevo, o volverá a repetir los milagros y todas las cosas que hizo hace 2000 años atrás para testimonio a las gentes, y después de esto vendrá el fin. Entonces, tal como sucedió hace 2000 años atrás, el Señor y sus discípulos van a resucitar muertos, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 38, el versículo 44. Estos hermanos van a controlar el clima y los fenómenos naturales, como terremotos, ¿no es cierto? Ellos van a tener el poder de parar los terremotos, de detener huracanes, de hacer llover en donde creciere, o de parar una lluvia en donde estuviere. Ese es el poder que Dios va a dar a todos aquellos quienes levantare. Además podrán expulsar demonios, los cuales habitan en los hombres, conforme el Señor lo deja explicado en Lucas capítulo 8 versículos 1 y 3. Estos hermanos curarán paralíticos, ciegos y enfermos. Solo con pasar por en medio de un hospital todos los hermanos serán sanos. También podrán multiplicar alimentos, tal como lo hizo el Señor hace algún tiempo atrás. Producir pan, pescado, convertir el agua, sacar alimentos de la nada para dar de comer a los seres humanos quienes creyeren. También tienen el poder de repartir los dones espirituales, porque Dios así lo ha dispuesto, tal como lo relata en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, donde los hermanos tendrán la capacidad de hablar en lenguas, de sanación, de profetizar, y todos los misterios y todos los dones que Dios ha dejado para los seres humanos para estos últimos tiempos. La prédica será de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, de cantón en cantón, de provincia en provincia, de país en país, de continente en continente, hasta recoger a los escogidos desde los 4 cantones de la tierra. Los hermanos que se encuentran en santidad en los diferentes asentamientos de la congregación, que son protegidos por ángeles de Dios, serán arrebatados en las naves espaciales. Hoy en día es fácil ver y conocer cómo tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Rusia hablan de que se aproxima una invasión extraterrestre, porque ellos a través de los telescopios han logrado ver millones o miles de naves que se acercan al planeta Tierra. Pero esas naves que vienen acá no es ninguna invasión extraterrestre, simplemente son las naves de Jehová Dios,
en los cuales viene a llevarse a todos los seres humanos, aquellos quienes han creído en Jonás y a todos aquellos quienes Jehová Dios haya escogido. Entonces, em, pero la mayoría de los israelitas van a ser escogidos o van a ser arrebatados desde los asentamientos. Vamos a ver bíblicamente en dónde debemos estar nosotros guardando las leyes y para que lleguemos a tener el amor de Jehová Dios. Es decir, en dónde nos va a llegar a querer Jehová Dios, o qué debemos hacer para llegar a tener el cariño de Jehová Dios. Vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 40. Nos dice el Señor: empero, en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los querré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Entonces solo en los asentamientos los hermanos están en santidad o podremos alcanzar la santidad. Luego de que el Señor Ezequiel Jonás, o Jehová Dios, por medio del profeta Jonás, haya hecho la prédica en los 4 cantones de la tierra, vendrá el tiempo del gobierno mundial liderado por Satanás como líder absoluto. Pero Dios va a permitir todo esto, que se produzca el gobierno espiritual y material de Satanás, porque los hombres no creyeron en Jehová Dios, no creyeron en su profeta Jonás y no creyeron en las leyes de Dios. Vamos a leer el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 18, 8 al 12, dice: y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Entonces es bien claro, después que el Señor haya terminado su prédica, Él recogió a los que verdaderamente creen en Dios, y quedarán en el planeta Tierra todos aquellos quienes no creyeron en Dios, y serán ellos los súbditos de Satanás en su gobierno mundial. El plan de Satanás es primero realizar la persecución y la muerte de los israelitas del nuevo pacto, porque pues claro, Él nos tiene por enemigos y nosotros a Él por enemigo. Segundo, ya lo vemos eso hoy en día, como grandes naciones vienen promoviendo la implementación del dinero electrónico, pero este dinero electrónico simplemente tiene un objetivo, no es para dominar a todos los seres humanos. Lamentablemente, los seres humanos en medio de su inocencia son manejados, gobernados, inducidos por espíritus de maldad, los cuales muchos de ellos incluso ni siquiera son seres humanos, sino son demonios transfigurados que aparentan ser seres humanos. Y ellos son los que dictaminan y cumplen todas las órdenes que Satanás da. El dinero electrónico como objeto tiene primero el de obligar a los seres humanos a adquirir el microchip, la tarjeta con el microchip, para poder hacer toda transacción, para poder comprar un pan, para poder acudir a la escuela, a la universidad, al colegio, para poder entrar a las clínicas por temas de salud. Entonces, de esta manera va a obligar al mundo entero a adquirir el microchip. El mundo creía, los religiosos creían de que iban a luchar contra Satanás para poder impedir la instauración del microchip, pero ahora vemos de que es inevitable. Entonces, todo aquel, por más fuerte que sea, no va a poder resistir este plan durante un mes, durante 2 meses, porque al no tener la tarjeta del microchip, al no tener el microchip, no podrá hacer transacción alguna. Entonces serán despojados de sus propiedades y serán obligados simplemente a cumplir el plan de Satanás. Satanás implementará su religión, la cual no se encuentra
descrita en la Sagrada Escritura. Él va a tener un control absoluto de todos los hombres, del sistema mundial de administración, de gobernanza y de educación. Cuando Él se manifieste, todos los grandes naciones del mundo, los gobernantes le entregarán su poder, porque en medio de su ignorancia dirán que es el Señor, pero no es el Señor. El Señor es Jonás, el Señor es Jehová. Luego de su gobierno mundial, después de 7 años, será encarcelado durante 1000 años. Eso todo está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y durante este periodo, entonces, Él tratará de seguir armando la destrucción de toda la humanidad, porque ese es su objetivo, matar a los seres humanos. Entonces, Él tratará de promover una guerra mundial, una guerra nuclear, en las cuales desaparecerán todos los seres humanos, quedarán paralíticos por la cantidad de virus, de bombas químicas que existen. Pero todo esto les va a pasar a los seres humanos por no haber creído en el Señor. Y cuando ya estén bajo ese gobierno, no sé si Jehová Dios estará en la tierra para recibir aún su conversión. Luego de que Satanás haya sido encarcelado, entonces vendrá la venida del Señor, tal y conforme a las diferentes religiones del mundo se lo han imaginado. Vamos a leer el libro 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, dice: Esta tercera vez voy a vosotros, en la boca de 2 o 3 testigos considerad todo negocio, y los 2 testigos son el Señor y el Señor. Por lo tanto, nadie, ningún ser humano tendrá salvación. Entonces, pero el Señor no va a venir con regalo alguno para los seres humanos. Vamos a ver cómo va a venir el Señor. Libra 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9. Dice: Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, Jehová Dios no va a venir a buscar ya a los hombres, sino va a venir a enjuiciarlos con juicio, con destrucción, por no haber creído en Él, por no haber creído en su ley, más antes consistieron a la iniquidad, al pecado. Les gustó más el pecado que la corrección, les gustó más el pecado que la santidad, entonces por eso serán juzgados. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 13, simplemente para que ustedes lo continúen leyendo. Libro de Isaías capítulo 13, ¿qué dice el Señor? Murmullo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento el Todopoderoso. Por tanto, se enervarán todas las manos y desleiráse todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, los comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto. Pasmaráse cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por la cual las estrellas de los cielos y los luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré su altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de la ira de su furor. Debes seguir leyendo el capítulo 13 y el 14 para que sepas qué es lo que va a suceder.
Entonces la venida de Dios es con castigo, no es con misericordia ni amor. Con misericordia y amor y es ahora. Entonces la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal es la casa del príncipe Israel, de Jonás, el templo de Jehová Dios. El Señor en el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice: buscad las sendas antiguas, porque allí encontraréis salvación, y las sendas antiguas son las leyes, estatutos y derechos que Jehová Dios entregó a Moisés en el monte del Sinaí. En el libro de San Juan capítulo 4 versículo 21 dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, hermanos, simplemente debemos estar atentos, viendo, mirando y convirtiéndonos ahora que podemos. Podemos convertirnos ahora. Todavía tenemos tiempo para convertirnos durante la prédica del Señor. Terminada la prédica viene el descalabro mundial, viene el gobierno de Satanás, y después del gobierno de Satanás la destrucción de todo ser humano. Entonces, hermanos, estamos a tiempo de convertirnos al Señor, de convertirnos a Jehová Dios, de convertirnos a Jonás, para guardar sus leyes. Y todos aquellos hermanos que han creído, que están en el mundo, deben salir e ir a los asentamientos, porque la santidad es necesaria alcanzarla. Porque solo la santidad se la alcanzará en los asentamientos que el Señor los ha establecido. Entonces, hermanos, toda esta prédica se la ponemos en conocimiento de ustedes para que sepan la hora del fin. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás Atecus y Molina more en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas israelitas, y hermanos y hermanas del mundo.